Comenta aquí, en Tontorra, desde la casa de Marivirgi, la hija mayor de Federico de Barrengoa, con este como Cicerone, el recorrido que va a efectuar Galo Gijón de Amírola por la tierra de Ayala, para conocer los lares de sus antepasados, pues fue desde Amurrio donde salieron respectivamente en los siglos XVIII y XIX los Amírola y Barrengoa, que han confluido en los apellidos de su madre, que son los dos primeros que tiene Amírola y Barrengoa. Y aquí tenemos la casa de la familia de Federico Barrengoa, que durante los 11 últimos años ha estado suministrando a Galo todos los datos para construir un árbol genealógico muy amplificado. La casa que construyó el padre de Federico, Ramón, y subimos a la otra ladera de Tontorra, desde el punto que hemos salido, y aquí vemos ya el barrio de Ugarte y tomaremos unas vistas de Amurrio. La casa de la familia de Federico, un poco más allá de esta casa, que es la de los Soroa, fundadores de Seguros Bilbao, barrio de Ugarte, y vistas de Amurrio. En primer lugar, en primer término, la calle de Bañueta y Bar, y más vistas. Federico de Barrengoa, en las casas más próximas a su casa del barrio de Ugarte, aquí está la casa por la que hemos pasado anteriormente. Subimos a la Rimbe y desde la Rimbe vemos la iglesia de este pueblo y el barrio de Ugarte y primeras casas de la Rimbe, donde precisamente vivieron unos antepasados, los Urrutia, que fueron bautizados en esta iglesia. La fachada de entrada a la iglesia la torre, que es fama, fue construida en tiempo de los moros, y salimos para el Monte Mendi, desde donde vemos las casas de Tontorra que acabamos de ver. El barrio de Ugarte es este, primeras casas de la Rimbe, y desde aquí, desde el Mendi, debajo del Monte Mendi, vistas de Amurrio. En primer lugar, el barrio de Ugartebechi. Y ya estamos en el Monte Mendi, vemos a lo lejos las casas de Tontorra, aquí a la izquierda en primer plano Ugartebechi y el pueblo de Amurrio al fondo. Ugartebechi aquí, barrio de Rotabarri en primer término, y al fondo Alturriaga. El reformatorio de Amurrio, el reformatorio que fue, porque ahora es propiedad del ayuntamiento. A la entrada principal, y aquí a la izquierda hay un bar-restaurante muy concurrido, y vemos debajo el complejo deportivo del reformatorio. Dos campos de fútbol, campos de baloncesto y más a la derecha los campos de tenis. Desde uno de los campos del reformatorio vemos el edificio entero. Y nos dirigimos
al monte para tomar una vista en los 360 grados a la redonda del monte de Mendigorri. Casas de la calle que conduce a Echegoyen, el Instituto Laboral, al fondo los montes que separan a Murrio de Orozco y más lejos todavía el monte Gorbea. Y damos la vuelta al punto donde ha salido la cámara. Este es el barrio de Ugarte al fondo. Montes de Lezama, el reformatorio donde hemos pasado antes, el Conservatorio de Música, que ha tenido una concurrencia de 400 alumnos de promedio en los últimos años. La estación de la Renfe, a 33 kilómetros de Bilbao, casas junto a la estación, el colegio La Virgen Niña y algunos chales de la calle de la estación, que previamente es la calle de Don Dionisio de Aldama. Un pequeño parque detrás de la calle de la misma estación, el Monte Babio, y tomamos estas vistas del ayuntamiento. La estatua dedicada a don Juan Urrutia, a que hemos mencionado como fundador del ayuntamiento. Don Juan Urrutia fue fundador de Hidroeléctrica Ibérica, de la Hidroeléctrica Española, de Unión Eléctrica Vizcaína, Cooperativa Eléctrica Madrid, Unión Eléctrica de Cartagena, Electra Valenciana, Electra de Viesgo, Sociedad Española Vascos Ricos, Electra de Línea y União Eléctrica Portuguesa. Esta es la calle del Frontón. Aquí a la izquierda, un letrero que pone Udal Pilota Lecua, que en euskera quiere decir precisamente frontón, más exactamente frontón municipal. La plaza de Murulanda, y detrás de ese abeto está la iglesia de San Antón. Creación de esta calle de Modesto Aldama, desde donde vemos la otra calle que pasa por el lado del ayuntamiento hacia el barrio de Mendico. Más casas detrás de San Antón y esta es la espadaña de la ermita. La entrada a la ermita y la plaza, cuya arquitectura es muy discutida por los amurrianos. Aquí es donde se celebra los viernes el mercado y precisamente Galo y Rosario tuvieron ocasión de presenciar uno de estos mercados.
la calle que se dirige hacia Ayala, y la casa señorial de los Ugarte, Mariaca en otro tiempo, y hoy la Casa de Cultura, como lo vemos aquí indicado, Culturechea. Una pequeña plaza entre la Culturechea, entre la Casa de Cultura y el edificio de la biblioteca municipal. La gasolinera y lo que en Amurrio es conocido por el crucero. Es el punto donde se cruzan las carreteras que van de Bilbao a Miranda por Puente Larra y la que viene desde la derecha a la izquierda desde Vitoria hacia Balmaseda. Casas del barrio de Aldey y a la izquierda de este edificio, que es de la Caja de Ahorros de Vitoria, está el Museo de Cerámica, la biblioteca municipal y salida hacia Ayala. Casas al lado del parque municipal. Este parque municipal que estamos viendo ahora fue una parte más de la finca de don Juan Urrutia en otro tiempo. No tiene el proyecto de ampliarlo todavía más y los amurrianos están bastante orgullosos de él. La calle de don José Maina Beitia, autor del libro de Amurrio, y la calle de Iturralde con el torre de la iglesia al fondo. Subida a San Antón desde el barrio de Ugarte. San Antón está en una colina, por eso se llama San Antón de Armuru, y Armuru precisamente quiere decir colina pedregosa. Este es el término, el final de la calle de los Fueros, en cuyo extremo que vemos ahora están las escaleras que hemos visto antes para subir a San Antón. Casa de los señores de Susi y la iglesia de Amurrio. Iglesia dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. Y junto a ella la catequesis, donde en otro tiempo se daban sesiones de cine y de teatro. La puerta de entrada a la iglesia, de estilo de transición al gótico, desde el románico, y otra puerta que solo se suele abrir en los días de especial culto. El Palacio de Urrutia, que no son los Urrutias de la Rime que hemos dicho antes, sino que eran unos escribanos del siglo XVI, que al mismo tiempo el fundador de este palacio fue administrador de los condes de Ayala, escudos de los primeros señores. El edificio fue edificado en 1580 aproximadamente. La iglesia y un caserío antiguo renovado, el de Inchaurdio, y barrio de Lejondo, o calle de Lejondo. Nos salimos un poco de la calle y vemos en el campo lo que estamos viendo ahora. Un chalet en la calle de Lejondo, el edificio que es el centro de los jubilados, y esta es la residencia de los ancianos.
entrada principal a la residencia y casas junto a la residencia. Y una vista desde aquí del barrio de Aviaga. Y esta es la entrada al barrio de Ugarte desde la calle de Bañotibar, por la cual entre cuyas casas pasa la carretera que conduce al barrio. Aquí se separan los barrios de Lejondo y Landaburu, que comienza con estas casas de protección oficial y que fueron adquiridas por los actuales propietarios a precios reducidos. La plaza de Goicolarra. Junto a ella un pequeño campo de deporte, el barrio Mendico. Las escuelas del barrio de San José Obrero, calle en este barrio San José, y la iglesia dedicada a San José en este punto. Otra vista de San José Obrero. Esta es la ermita de San Roque, donde estamos pasando una buena parte de la tarde charlando amigablemente y a lo lejos se ve algo de lo que es el Valle de Amurrio. Y la Sierra Salvada con sus picos del Tologorri y la Arboleda, donde se celebra la fiesta de San Roque, el día siguiente de Nuestra Señora Asunción. Y en Amurrio pasamos junto al campo de fútbol. El equipo de Amurrio ha estado jugando 2 años en tercera división, ahora en segunda. Y el retablo de la iglesia de Amurrio. Las tomas que hacemos son un poco apresuradas porque ya encontramos al cura que está preparando el culto de la misa. Pliegues del retablo, la huida a Egipto, la circuncisión, la presentación en el templo, la visitación, la anunciación. Y al día siguiente nos alejamos de Amurrio hacia Ayala y tomamos antes esta vista desde el oeste de Amurrio. Desde el alto llamado Mendi de Aresqueta. Los montes del Zama al fondo y abajo la Icastola, donde los niños estudian sus cursos, todo en euskera. Casas de salida hacia Echegoyen. Y la carretera hacia Ayala. Precisamente lo que vamos a ver de la tierra de Ayala es lo que está entre esta carretera y la sierra, y la Sierra Salvada. El campo hacia Echegoyen, que está allí al fondo, y volvemos la cámara hacia el norte, barrio de la Rave, los montes que separan de Orozco, y a la derecha las casas de Lejárraga. Y acercamos finalmente la iglesia de Amurrio, que tiene al fondo el barrio de Aviaga. Estamos en el campo de Zaraube. En este punto hacían sus juntas generales los concejos, alcaldes, merinos, escuderos, fijosdalgo
hombres buenos, vecinos y universidades de la tierra de Ayala, para atender de sus fechos y negocios, llamados por montaneros y por repiquete de campanas. Esto es lo que está escrito en esta lápida que está a la derecha del escudo de Ayala. Este recinto está amurallado desde aproximadamente el año 1923 y esta es la mesa donde se sentaban, al lado de la cual se sentaban los alcaldes que presidían las juntas. Izoria a la izquierda al fondo y un poco más lejos Respaldiza. Esto es Respaldiza. Casas del Avezar y llegamos ya a Izoria, al sudeste de la iglesia, y corremos la cámara por el este hacia el norte. La Sierra Salvada, sobre el pantano de Maroño. Las aguas están un poco agitadas por el viento y cuando esto no es así, sino que están calmadas, se refleja como un espejo la sierra sobre el agua. Pico Bedarbi de la izquierda, Pico Tologorri y Aguíñiga, que acercamos. Los picos citados el pueblo de Aguíñiga. Y desde el pantano vemos la iglesia de Maroño. Con la ermita de San Antonio a su izquierda. Y en el pueblo estamos junto a la iglesia, que es la parroquia de San Pedro. De aquí tenemos unas vistas de la Sierra de Orduña con el monumento a la Virgen de la Antigua en el Charlazo, de Dárvide, y aquí la Sierra Salvada al fondo, con el pico Escuche a la derecha, el Unguino en medio y el Tologorri, todos ellos de Sierra Salvada. Y visitemos el exterior de la Casa del Conde, una casa de fines del siglo XV o comienzos del XVI, que aunque se llama la Casa del Conde, a juzgar por el escudete que vemos encima de esa ventana conocopial, que es una cruz, parece que fue de algún sacerdote del pueblo. Vistas desde aquí, y laderas entre Maroño y Salmantón. Al fondo arriba, la ermita de Echaurren. Y en Aguiñigaya, el pico Unguino, y debajo de él el valle de Arana. Arana en euskera quiere decir también valle, el valle del valle.
Ganado del caserío junto al cual estamos, toda esta zona se distingue mucho por su producción lechera y la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, con rasgos medievales. Aquí lo vemos mejor. El campanario. Y Rosario hablando con el propietario del caserío junto al cual hemos tomado las vistas anteriores. Ese es el que está ahí. Y a lo lejos vemos acercado el pueblo de Maroño. Y al salir de Aguíñiga vemos a este labrador que está cogiendo hierba junto a la campa donde están pastando su ganado. Y vamos hacia Orduña, una vista del Tologorri, que es el más alto, y a la izquierda el pico de las vacas. Y subiendo hacia Mendeica, tomamos toda esta vista de la Sierra Salvada. Estamos ya en Mendeica. Vistas hacia Lecamaña que acercamos, y a la derecha de este pueblo vemos este caserío que es donde vivió el bisabuelo de Galo, Baldomero de Barrenengoa. Montes que separan Orduña de Saracho, que pertenece a Amurrio, el valle de Aquéjolo y la peña de Orduña. Vistas en dirección a Amurrio, el pueblo de Mendeica. Y abajo en el valle, Saracho, que queda justamente entre Lecamaña y Mendeica. Saracho en una vista de acercamiento. El santuario de la Virgen de Orduña, donde acabamos de llegar. El santuario de Nuestra Señora de la Antigua. Fue construido a fines del siglo XVIII, aunque la veneración a la Virgen de la Antigua data ya desde el siglo XIII o XIV. La Virgen de la Antigua, bajo cuyo manto hacían pasar los padres a sus niños bebés para recibir su protección. El rosetón encima de la entrada de la iglesia, y en la fachada de la derecha, según entramos, cuadros donados por devotos del santuario. A la entrada del santuario hay un bonito parque en dirección a Orduña, y aunque en este momento está lloviendo algo, vemos a la derecha el valle de Arrastaria, que pertenece al municipio de Amurrio. Y ya en Lecamaña estamos ante la casa donde vivió el padre de la madre de Galo, es decir, el bisabuelo de Galo, Baldomero de Barrenengoa,
casado con Juliana de Garaigorta. La Peña de Orduña, vista desde Lecamaña. Los montes intermedios son los montes de Lecamaña, de Mendeica, donde hemos estado un momento antes. Y hacia la derecha, hacia el norte, hacia el noroeste, tenemos una vista de Respaldiza. Y ya bajando hacia Amurrio, todavía desde el alto, vemos el polígono industrial de Amurrio, uno de los polígonos que hay. Y Amurrio en el valle. Las casas de Ontorra, de la hija de Federico, y a la derecha la Rimbe. Vista de la Rimbe. Y aquí abajo, en primer plano, está el barrio de Longaray que pertenece a Lezama. La Rimbe, y llegamos ya a Onsoño, uno de los caseríos más viejos de Onsoño. Onsoño es un barrio que está a unos 7 kilómetros de Amurrio, en el monte, y donde se halla el caserío de Barrenangoa, que es este. Se quemó hacia 1740 y fue entonces cuando bajaron los Barrenangoa a Amurrio, concretamente al barrio de Aresqueta, y donde sus descendientes tienen varias ramas, una de ellas la de Galo, la de Federico y algunos otros que se quedaron en Amurrio. Los habitantes de Onsoño se bautizaban en el pueblo de Barambio. Esto es Barambio acercado y la autopista A68. Ganado de los caseríos de Onsoño, la Peña de Orduña a lo lejos, y de Onsoño nos trasladamos a Orozco. La iglesia de San Martín de Albizu Elejaga, que perteneció en este tiempo al conde de Ayala, y donde fue bautizado el padre de la mujer de Baldomero de Barrenengoa, es decir, el bisabuelo de doña Soledad, la madre de Galo. Los Garaigortas descendían de este caserío. Es el caserío Garaigorta, en una zona de Orozco muy montosa, y aquí más abajo el caserío de Echevarría. El dueño de este caserío, que ha vivido 40 años trabajando en el Llodio, se ha retirado ahora porque se cree que es donde más libre está aquí en el campo. El caserío de Garaigorta se diferencia bastante de los caseríos de los valles porque al estar en montaña los vanos, es decir, las ventanas, son más pequeñitas para refugiarse de las inclemencias del tiempo. A la izquierda una cabaña y Rosario y Federico hablando con Echevarría, el señor que hemos citado antes. En primer plano, la tejabana de la cabaña y el tejado grande del caserío Garaigorta. Está en una loma
que en sus dos lados tiene unos barrancos y unos valles bastante profundos. Este es uno de los vallejos, el barrio de Garaigorta, y a la parte oeste este otro valle, en que se aprecia lo montañoso del terreno. Este valle al este de la loma acercamos a las peñas del Gorbea más occidentales, las peñas de Urigoiti. Y arriba del valle que hemos citado antes está el monte de Garaigorta, este que vemos ahora. Su terreno es muy rocoso, de donde toma el nombre de Peña, y al bajar de Garaigorta cruzamos un rebaño de 200 ovejas, tenemos que parar el coche y ellas pasan a nuestro costado. Al día siguiente nos dirigimos otra vez a Ayala, concretamente a Olavezar, y vemos allí a la izquierda Izoria, la peña de la Sierra Salvada, por supuesto, y un polígono dentro de Murga, un polígono industrial. Murga, y ahí acercamos el Palacio de Murga, un palacio del siglo XVI. Luego nos acercaremos a él. Barrio de Belaunde, la iglesia de San Pedro Apóstol de Olavezar, el barrio de Belaunde citado, y otros barrios, por ejemplo, este de Garviras. Murga, iglesia de San Juan Bautista de Murga. Al oeste de Murga, Respaldiza. El Camposanto de Murga y ahí a la derecha, sobre esos pinos, estaba el Coto Redondo de Amírola. Amírola pertenecía a Respaldiza, pero era un enclave dentro de Murga. El escudo de los Murga, que coincide con el de los Amírola, de que eran descendientes. El caserío de Ugarte, que era una dependencia del Palacio de Murga, Rosario y Virginia. De aquí se pasaba por un puente al palacio. Este es el puente debajo del cual estamos, que está sobre el río de Izoria. La torre que vemos aquí es del siglo XV, 1400 y pico, pero el palacio, todo el resto del palacio es del 1500, casi finales, es decir, del siglo XVI. El río de Izoria y una preciosa vista del mismo. De aquí a la izquierda, un pequeño camino por el que bajaban al beber al río los ganados del palacio. La torre primitiva del siglo XIV-XV. Y con sus arcos, el palacio, y encima la torre que ahora se ve que está restaurada.
las 5 panelas del escudo de los Murga, que hemos dicho coinciden con los de Amírola, más escudo de los señores del palacio, y entradas a otras dependencias del palacio. Y vamos ya hacia Respaldiza. Esta es una vista de la iglesia, un barrio de Respaldiza, vistas desde Respaldiza y el palacio de los condes de los marqueses de Hacha. Es del 1600, terminando el siglo. Y el consistorio municipal de Respaldiza, el ayuntamiento. Entrada al ayuntamiento y vistas desde la delantera de la iglesia, que está anexionada al ayuntamiento, hacen un mismo edificio de Respaldiza. Vistas más hacia el este, y en la fachada delantera de la iglesia, a la izquierda, una puerta para el campanario y puerta apuntada de estilo gótico de acceso a la iglesia. A la derecha hay una lápida que nos describe que aquí están contenidos los restos del abate Pedro, año 1167, era 1205. Y en el camino hacia Quejana tomamos esta vista de Menegaray. Abajo la Icastola de Ibagüen y en el alto la iglesia de San Pedro de Menegaray. Y en Quejana estamos en la capilla de la Virgen del Cabello, en el que vemos un valioso retablo visigótico del año 1396. El original está en el Museo de Chicago. Tumba de doña Elvira de Ceballos, madre del canciller de Ayala, y tumbas en el alabastro del canciller de Ayala y su señora, doña María de Guzmán. En el retablo hay imágenes de la vida de Jesucristo y también pasajes en los que aparecen los señores de Ayala. Por ejemplo, aquí a la izquierda están don Pedro López de Ayala, el canciller, y su hijo Fernán ante San Blas. Una ventana geminada gótica en la capilla y tumba de don Fernán Pérez de Ayala, padre del canciller. Frente a la capilla está la iglesia de San Juan Bautista, que hoy es al mismo tiempo parroquia de Quejana. Y es la que está destinada al culto al que asisten no solamente los feligreses de Quejana, sino también las monjas. En la bóveda, este rosetón en grisalla. El coro desde el que asisten a los actos religiosos las madres dominicas. Tumba de doña María del Sarmiento, mujer de don Fernán Pérez de Ayala, hijo del canciller. Los escudos, los lobos son los de Ayala y los demás son los de Sarmiento. Y este es su marido, don Fernán Pérez de Ayala, segundo de la casa de este nombre. Y desde el patio vemos
aspectos de la torre y desde este patio, por esta escalera, se sube a la sala principal de la torre de homenaje, en la que los señores de Ayala tenían sus reuniones con la nobleza y celebraban sus fiestas. Por esta otra escalera de madera se sube a la tercera planta de la torre. Vemos desde aquí al norte la primitiva torre de los Ayala, en la que estaban las viviendas de la familia. Y a la izquierda el patio y convento de las Madres Dominicas, cuyas primeras religiosas fueron traídas de Lekeitio en 1368. Y patio de entrada al convento, a la capilla de la torre y a la iglesia de San Juan Bautista. Visitamos el museo del monasterio y tomamos nota del hábito de las Madres Religiosas Dominicas. Este es el primitivo palacio que hemos visto desde arriba y que tenía sendas torres como estas en las cuatro esquinas del edificio. La casa con arcos que tenemos a la izquierda es la hospedería, donde residían los visitantes del palacio o más tarde los que venían a la famosa feria de San Juan de Quejana. La entrada principal, con el ábside de la iglesia de San Juan, y al sur la fachada, arriba las ventanas que daban a la sala que hemos visto antes. Estas son la ventana geminada que da a la capilla, que también hemos visitado anteriormente. La entrada principal, la ventana que da a la iglesia de San Juan Bautista y otra ventana gótica. El convento a la izquierda y la torre de homenaje de los señores de Ayala. Cerca del monasterio hay este campanario, también gótico, desde el que se llamaba a juntas a los ayaleses. Para tocar las campanas se sube por esta escalera rudimentaria y es como se ve un campanario exento. Cerca del complejo del monasterio encontramos el caserío Tabor, en el que vemos un lagar. Para extraer de la uva y de la manzana el vino y la sidra. En la cubeta que vemos abajo de piedra se recogía el líquido que luego se traspasaba a los recipientes correspondientes. Aquí tenemos el conjunto del monasterio y de la torre de los Ayala, vista desde el Alto de Menoyo, a donde acabamos de subir. Abajo Quejana y al fondo Beotegui. Una calle de Menoyo, la iglesia de San Pedro, mejor dicho, sí, de San Pedro, y el palacio o la casa señorial de Santa Casilda. Escudo con las armas de Salazar y Murga. En otro tiempo fue de los marqueses de Mejorada. Menoyo y al fondo la Sierra Salvada y la Sierra Magdalena de Mena. Saliendo de Menoyo hemos tomado esta vista y la entrada a Santa Casilda. Desde la Peña de Orduña hasta la Sierra Salvada. Abajo Maroño, más lejos Aguíñiga. Esto es Aguíñiga. Madaria, en otro tiempo llamado Valdia, y Salmantón.
y el santuario junto al cual estamos, el santuario de Santa María de Chaurren. Y Menoyo, a que pertenece el santuario. Y al bajar de Menoyo volvemos a ver la torre de Ayala con su palacio, y aquí ya por fin nos despedimos y llegamos a Beótegui con la iglesia de San Miguel. El Ejalde es el barrio que está junto a la iglesia y al fondo vemos la iglesia de Menagaray. Vistas desde Beótegui, Zuaza ahí a lo lejos, y la carretera que va hacia Murrio y por tanto hacia Vitoria. Arriba del todo está Zaraube, donde se reunían los ayaleses. Quejana, barrios de Quejana, y al fondo la Sierra Salvada. Y camino de Arceñega pasamos por el término de Llanteno, junto a los caseríos de Garavilla y Olavarreta. Más vistas de Llanteno, con sus caseríos y sus montes, y aquí al fondo, sobre la carretera, su iglesia dedicada a Santiago Apóstol. Hemos llegado a Arceniega. Esto a la derecha es la Torre de Ayala, escudos, aquí hay muchos escudos, había muchas casas señoriales. Esta es la otra vista, la vista oeste del palacio, con los escudos de los Molinillo de Velasco, a que pertenecía este palacio, esta torre, aunque es llamada de Ayala. Calles de la villa. Esta villa fue fundada en 1272 por Carta Puebla de Alfonso X el Sabio. La torre, de carácter defensivo, y el pórtico con 3 arquivoltas. El bachoqui de Arceniega. Y el santuario, muy venerado aquí, de la Encina. Es de fines del siglo XV o principios del XVI. Está en el límite de Arceniega, lindando con Tierra de Ayala. Con Tierra de Ayala, concretamente de Mendieta, donde nos dirigimos y tomamos esta vista de Arceniega. La Torre de Mendieta, en cuyas esquinas hay, en las 4 esquinas hay sendos garitones o cubos con sus troneras, los 4 de sillería, y el escudo, este escudo es de los Salazar. Y abajo en un valle, el barrio de la Llana, donde está la iglesia, a la que no llegamos, pero que acercamos con nuestra cámara. Hay una iglesia, una casa medieval
La iglesia está dedicada a Santo Tomás. Y nos dirigimos ahora a Retes de Tudela. La iglesia está en la cima de esa cumbre, y un poco más abajo hay una cueva con restos prehistóricos, dedicada la iglesia a Santa María Magdalena. Este pueblo tiene un carácter gótico renacentista y se puede ver por las ventanas. Son ventanas geminadas. Es un pueblo totalmente medieval. Más casas del mismo tipo medieval. Y aquí sobre esta ventana vemos un escudete con las llaves cruzadas de San Pedro. Tenemos un cáliz que quiere indicar que esta casa parece que era posesión de algún sacerdote. Casa con arco punteado y lo que podía llamar la plaza del pueblo, con una fuente y un pináculo en el centro. Y una casa cuyo dueño se ha hecho famoso por tener siempre expuesta en la fachada la bandera bicrucífera, o sea, la icurriña, y debajo el laburo de 4 puntas curvas. Y la torre de Villota, restaurada después de haber sido quemada en los años 20. Ahí vemos que la torre es de 1769. Y la iglesia, que hemos dicho que es de Santa María Magdalena. Está separada del pueblo, justo en la cima del monte que hemos visto. Ahí se ve parte de Arceniega y abajo el barrio de Gordeliz, que pertenece también a Arceniega. Y estos montes son la separación de Ayala con Burgos, concretamente con los valles meneses de Angulo y de Tudela. Estas tierras de la derecha pertenecen al valle de Tudela. Y la sierra de Mena. Abajo tenemos de nuevo el barrio de Gordeliz de Arceniega. Y dejamos la iglesia de Retes de Tudela, tomando antes una vista del pueblo, para trasladarnos a Sojoguti. Y pasamos otra vez al sur de la villa de Arceniega, de la que tomamos esta vista de acercamiento. Y nos presentamos en Sojoguti, en el barrio de Barruelo, ante la casa-torre de los Cámara y Salazar. Es un torreón de 3 pisos construido a principios del siglo XVII. Tomamos aquí una bella panorámica sobre la cual destacan los montes que separan por esta parte Ayala de Burgos. Y bajando por la carretera hacia el valle, vemos abajo a la izquierda Sojoguti y al fondo el santuario de Nuestra Señora de la Encina, que acercamos para verlo perfectamente. Y llegamos a la iglesia de Sojoguti, que tiene delante el cementerio. Fue construida por los señores de la Cámara a mediados del siglo XVII. Tiene por lo menos 5 escudos de la familia. A la izquierda, las panelas de los Cámara, y a la derecha, las 13 estrellas de los Salazar, con 2 torres representativas de las que les fueron quemadas
en tiempo de las luchas entre Pedro el Cruel y Enrique de Trastámara. En la espadaña de la torre, entre las campanas, otro escudo, pero esta vez solo el de los Cámara. Y estamos ya en Sojo. Esta iglesia ha sido una de las más importantes de Ayala. Tenía 3 naves y estas columnas que estamos viendo aquí en la fachada son las que unían por el centro la nave central con la nave lateral. Al quedarse medio en ruinas, fue suprimida una de las naves y ahora está solamente con una nave. Rosario y Virginia. La entrada a la iglesia, la entrada principal, bajo la torre, y vemos algunos barrios de este extenso término de Sojo. El barrio del Valle, más lejano, el Valle de Urruela, y al sudoeste de la iglesia, el barrio de la Viña. El cementerio y al norte del pueblo el barrio de Sobrevilla y a la derecha el barrio de Villanueva. Estos están al norte. Y nos despedimos del pueblo con esta vista de la iglesia. En Llanteno mismo, esta es la torre de Zubiete, con los escudos otra vez de los Salazar, de los Murga y de los Urrutia. Y la iglesia de Llanteno de Santiago Apóstol. Retes de Llanteno, bajo el Monte Amusco, un nombre precisamente medieval también. La iglesia está dedicada a la Magdalena. Esta es. Y la iglesia de San Juan de Erbi. Una vista de Erbi que no podemos tomar más porque nos acaban las pilas de la cámara. Y girando la cámara de sur a oeste, ahí vemos una casa que fue del servicio de la torre de los Oribe Salazar, que pertenecía, están las laderas de Sojo. Esta es la casa que mencionaba. Y esta es la casa de la familia de Orliaguno Amirola, de don Eugenio Orliaguno Amirola, en Menagaray. Su escudo y la finca de don Javier de Ibarra, que fue asesinado por los etarras y perteneció en otro tiempo a los Mendieta.